Eso por el momento. Entonces, les comentaba, lo que podemos hacer también, sí, es darle cierto estilo a las etiquetas o a las hojas, ¿sí?, que tenemos acá. Por ejemplo, podemos poner botón derecho y podemos, sí, darle un color a la etiqueta. Por ejemplo, no sé, una etiqueta en color verde. Y fíjense cómo cambió el fondo. Vamos a hacerlo con la hoja 2 también. ¿Ven? Cuando yo cambio, ¿sí?, de hoja, se ve. Vamos a ponerle naranja. Y cuando cambio, voy a ponerle azul. A medida que voy cambiando, fíjense cómo han cambiado los colores, ¿sí? Bien. Vamos, por ejemplo, a colocar, ¿sí?, esto entonces dijimos combinado y centrado. Y acá podría yo poner elemento, cantidad, valor. Entonces acá podríamos poner alcohol, gasas, barbijo, guantes, gafas, camisolín. Fíjense que estas palabras no están en orden alfabético. Entonces yo lo que puedo hacer es seleccionarlas. En este caso, selecciono solamente esta columna porque es acá donde tengo mis palabras. Ahora les voy a explicar qué pasará si yo, por ejemplo, tendría alcohol, cantidad, y después cuando yo lo acomode, necesito que la cantidad vaya junto con el alcohol y no que quede acá estancada en esta celda. En este caso vamos a seleccionar y vamos a ir a la pestaña, a la subpestaña de modificar, y vamos a ordenar de la A a la Z. Ponemos sí. Y fíjense cómo automáticamente se ordenó la A a la Z, ¿sí?, en orden alfabético. Bueno, alcohol ponemos que tenemos, no sé, 100 alcohol, 45, 30, 18, 100, 500. Bien. En este caso no necesitamos ordenarlo porque hay 100 alcohol, 45 barbijos y demás. Y el costo, ¿qué pasa? Si yo escribo, voy a escribir como en esta celda, solamente voy a escribir números. Yo lo que necesito es hablar de pesos. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que entender es que las celdas, por defecto, ¿sí?, traen un carácter que se llama general, una entidad general, no un carácter, una entidad. O sea que la celda va a dejar que yo escriba normalmente sin darle ningún tipo de valor, ningún tipo de entidad, por ejemplo, numérica, de pesos, porcentaje y demás. En este caso nosotros vamos a hablar de dinero. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar las celdas en las que vamos a hablar de dinero, vamos a acercarnos a donde dice la subpestaña de número y vamos a hacer clic acá donde está el signo pesos y vamos a elegir que vamos a hablar de pesos españoles, pero de Argentina. ¿Sí? Bien. Lo segundo que vamos a hacer, fíjense cómo automáticamente cambia acá la celda, es desplegar acá abajo un número y vamos a hablar de que vamos a hablar solamente con 0 decimales. ¿Qué pasa? Un decimal sería, por ejemplo, que yo escriba 500 con 20. Estos 20 son 2 decimales. Bueno, solamente vamos a trabajar números enteros en este caso porque voy a hablar de que el valor, el costo es en números enteros. No sé, por ejemplo, 380 pesos. Fíjense que yo solo escribí el 380. El signo de peso se puso solo. ¿Sí? Por ejemplo, barbijos 45 o 45 pesos. Solo escribo 45, aprieto Enter y automáticamente me aparece el signo pesos. Camisolín, lo mismo, 30. Las gafas, las gasas, por ejemplo, bueno, no sé, 500 pesos y los guantes, 600 pesos.
¿sí? Fíjense que solamente yo lo que hago es poner el número, el signo pesos y entender de que esto ya es un número y por ende yo voy a poder operar con estos números. ¿A qué me refiero con operar? A que si yo necesito hacer una cuenta, ¿sí? Excel va a necesitar que con esta entidad yo opere, trabaje. A esto viene nuestro trabajo. Les decía que Excel es un programa casi contable, ¿sí? Depende la complejidad de la planilla que armemos, ¿sí? De esta hoja, de este libro que nosotros escribamos, va a ser la función que nosotros le demos a Excel. ¿Qué quiero decir con esto? Hay empresas que no utilizan programas contables, quizás se basan en un Excel un poco más complejo, no es como nosotros vamos a utilizarlo. Nosotros lo vamos a utilizar para algo casi básico, les diría. Pero se puede utilizar un Excel para un programa básico de contabilidad. ¿Por qué? ¿Qué hace? Suma, resta, multiplicación, división. Y hay dos cosas que tenemos que entender. Una son las funciones y otra son las fórmulas. Fórmula es que, por ejemplo, yo me pare y le diga acá qué quiero hacer. Por ejemplo, no sé, A1 más, bueno, en este caso no, va a ser C3 más C4, ¿no? Por ejemplo. Yo siempre primero, para comenzar, tengo que poner el número igual. Fíjense que si yo no coloco el número igual, no va a entender Excel de que yo lo que quiero hacer es una cuenta. Lo que piensa es que yo lo estoy escribiendo, como si fuese un texto. Que yo les escribo a ustedes C3 más C4. Entonces ustedes saben que en esta celda van a ser C3 más C4. Pero Excel no sabe que yo quiero sumar C3 más C4. Entonces siempre que vayan a hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división, o sea, siempre que vayan a hacer una fórmula, abran con el igual. Lo mismo para las funciones. Lo que pasa es que las funciones, ¿sabes cuando escribimos igual? Suma, abro paréntesis y digo C4, punto y coma, C5. Cierro y aprieto Enter. Fíjense que yo no utilicé el más, no utilicé signo, ¿sí? Directamente lo que hice fue usar el punto y coma. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente, por ejemplo, me paro acá y pongo igual, suma, abro el paréntesis. ¿Por qué? Porque es una función, no es una fórmula. Abro y digo C5 hasta 2 puntos. Cuando yo quiero decir uno, el otro, los voy enumerando con punto y coma. O sea, quiero sumar C5, C6, C7 y C8. Entonces voy a poner C5, punto y coma, C6, punto y coma, C7, punto y coma, C8. Yo cerraría el paréntesis y si aprieto Enter, me va a dar el resultado. Yo lo que quiero hacer es hacer más corto. ¿Por qué? Porque si yo hago más largo, ¿sí? La fórmula, la función, puedo tener error. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner con igual suma, voy a abrir el paréntesis, voy a poner, en vez de poner C5, C6, C7 y C8, voy a poner desde C5 hasta C8 quiero sumar. Cierro el paréntesis, Enter. Fíjense cómo de todas maneras, ¿sí? A mí me sumó lo mismo que puse acá mucho más largo, lo resumo y lo hago más corto. De esta manera yo me evito errores. ¿Por qué? Porque además es una suma súper seguida. Si yo tuviese un intervalo y, por ejemplo, este número no lo tuviese que sumar, entonces sí, ahí de esa manera tendría que utilizar esto, que sería C5, C6, C8. El C7 lo omito. Bien. Este es un pequeño adelanto, ¿sí?, de cómo vamos a conocer las sumas, las restas, las funciones, las fórmulas. Vamos a trabajar